Hola, buenas. Hoy vamos a ver un tema que creo que por YouTube no se soluciona, o no se explica, o no se da o se da ya por entendido. Pues el tema son los grados de libertad en un dibujo o en un sketch de FreeCAD. Seguramente que muchas veces habéis visto que en el programa tenéis un cuadrito que pone que hay dos DOF. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que le faltan 2 grados de libertad? Pues para eso hay que entender lo que son los grados de libertad y cómo se relacionan con el programa. En el dibujo tenemos puntos, tenemos líneas, tenemos arcos. Estos elementos los podemos mover a través del plano arbitrariamente. Si nosotros lo queremos desplazar hacia arriba, los podemos desplazar hacia abajo, lo podemos mover a nuestra voluntad. Eso, digamos, sería lo que es un grado de libertad. Pero eso a nosotros no nos interesa. Queremos que a través de restricciones geométricas esos grados de libertad se pierdan. Queremos que nuestro dibujo no se pueda mover al azar, ¿vale? Esto el programa, a su vez, lo trata a través de una forma matemática. Las matemáticas que están introducidas en ellas es que nuestros puntos los transforma en variables y esas variables están sometidas a unas restricciones geométricas que a su vez se convierten en restricciones matemáticas a través de funciones, que lo que hace que el sistema las, las calcule para, digamos, que no tengamos ningún tipo de grado de libertad. Todo está relacionado, digamos, las geométricas, las relaciones geométricas con las ecuaciones y con las variables relacionadas con nuestros elementos. Esto es muy sencillo, ¿vale? Lo vamos a comprobar ahora con un ejemplo y lo vais a entender a la primera. Si ponemos un punto, tenemos que ese punto tiene unas coordenadas x y y, con lo cual tenemos 2 grados de libertad. Lo podemos mover hacia arriba, hacia abajo, por todo el plano, ¿vale? ¿Cómo hacemos para restringirlo? Pues podemos hacer una restricción desde el punto hacia el eje y una restricción del punto hacia el eje X. Esto es lo mismo que si tuviéramos una relación de este punto hasta el eje de coordenadas, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con estas dos restricciones? Pues que ahora ya no tenemos ningún grado de libertad. El punto ya está fijado y el solver lo da como un punto fijo. Ahora lo haremos también con una línea para que veáis también los grados de libertad. La borramos, el punto, y hacemos una línea. ¿Vale? Como podéis ver, tenemos 4 grados de libertad. ¿Vale? En este caso, corresponde, digamos, a 2 puntos. Tenemos 2 puntos, serían 4 grados de libertad. ¿Vale? Porque podemos hacer que la línea se pueda trasladar, se pueda mover y también podríamos rotar, ¿vale? Las restricciones lo que hacen numéricamente es que, por ejemplo, en el horizontal, la I1 y la I2 sean iguales. Entonces, esto elimina un grado de libertad. ¿Vale? Lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar aquí en el FreeCAD. Ponemos aquí, hacemos horizontal
y nos baja un grado de libertad, ¿vale? Ok. En este caso también podemos observar que los, los grados de coincidencia, que en el caso de la línea no se pueden aplicar porque no hay puntos coincidentes, pero si hay dos puntos coincidentes, tenemos que la x1 y el x2 serían iguales y y1 igual a y2. Eso se consistiría en básicamente en reducir nuestra línea en un punto, cosa que ya hemos visto, pero no sería el caso. Aquí otro grado de que podríamos limitar sería, por ejemplo, hacer que la longitud de esas líneas, digamos que la función matemática de que hace que la longitud de esos dos puntos sea una restricción, es que es la raíz cuadrada de las diferencias de las x menos las y al cuadrado, ¿vale? Y esto nos reduciría una más. Lo vamos a poder comprobar. Le metemos una restricción de longitud y nos reduce otro grado de libertad, ¿vale? Y las restricciones en este caso iríamos sumando hasta que el conjunto de la línea nos quedará restringida. Pero bueno, con estas dos restricciones nos quedarían dos, que lo más factible es que uniéramos un punto al origen, ¿de acuerdo? Aquí están todas las constricciones, que es horizontal, y esta que es la constricción de tamaño, ¿vale? En este caso, si quisiéramos hacerla que nuestra recta estuviera totalmente eh, restringida, tendríamos que coger este punto y hacer una referencia al punto de origen, ¿vale? Bueno, para que veáis que podemos restringirlo totalmente, vamos a hacer las acotaciones que hemos dicho. Y ahora tenemos totalmente restringido, ¿vale? Digamos que la fórmula general de cuando tienes un sketch plano, porque claro, no es lo mismo tener un plano que en tres dimensiones, pero un dibujo va a ser siempre, la ventaja que tenemos va a ser normalmente en un plano. Si tenemos n puntos, los grados de libertad son igual a 2n. Esto hemos dicho que en nuestro caso que en una línea eran 2 puntos por 2 serían 4. Entonces, cada restricción son una ecuación más y tenemos que la fórmula son que los grados de libertad son igual a las variables, en este caso serían 4, menos las restricciones. En este caso podemos observar que hemos metido 4 restricciones y lo hemos dejado completamente restringido. O sea, nuestras DOF son igual a 0, digamos. Y claro, en el caso que está totalmente restringido, el FreeCAD nos lo hace saber con el sketch en verde. Tendríamos 4 constricciones aquí y totalmente restringido. Ahora vamos a continuar con el ejemplo del triángulo. Aquí tendríamos que 3 puntos por 2 serían 6 grados de libertad. Aquí me ha quedado una restricción que no me interesa que se ejecute de momento. La vamos a borrar de momento. Ok. Vale, pues tenemos 6 puntos de libertad, ¿vale? Podemos hacer que este lado tenga una restricción de tamaño. Vale. Para que sea equilátero, tendríamos que este lado y este lado tendrían que ser iguales.
y nos quedaría que tendríamos 3 grados de libertad. Pero si las calculamos aquí, vemos que tenemos 6. ¿Qué pasa aquí? Es que los cuerpos sólidos, cuando ahora podríamos moverlas, tienen el 2n-3. Quiere decir que tú puedes trasladarlo y podrías rotarlo. Porque ahora cogeríamos este punto, podríamos rotarlo. ¿De acuerdo? Y para hacerlo, normalmente tendríamos que hacer unas restricciones para que no pueda rotar y otra restricción al origen, que es lo que vamos a hacer ahora y ya veréis cómo queda totalmente restringido. Aquí ahora sí que vamos a volver a repetir para que no gire, que esta sea horizontal y vamos a añadirle que la distancia a este eje sea esta, por ejemplo, y que la distancia al otro eje sea esta. Y entonces veis que ya tenemos totalmente restringido. Y tenemos que el sólido se nos restringe con 9. 2 más, o sea, 2 más, 3 más que hemos añadido, 2 de traslación y 1 de rotación. ¿De acuerdo? Este es el problema a veces que se genera cuando tienes 3 puntos y el programa no te resuelve, pero no con los 3 generales, que es el de movimiento de traslación y el de rotación. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tendremos que observar como generalmente, y la fórmula a veces no solamente se queda en el 2n, sino también tendremos que pensar en los 3 grados de libertad de traslación y rotación, ¿vale? En este sentido, el efecto de 2n sería 2n más 3. Tendrías que ponerle 2n más 3 grados de restricción, ¿vale? Pero bueno, que la regla normalmente se le llama 2n-3 porque viene a través de los grafos. La conclusión es que un sketch es un dibujo, pero al final de cuentas lo podemos trasladar como si tuviéramos un sistema de ecuaciones geométricas y que los grados de libertad nos dicen cuántas variables, o sea, cuántas variables nos quedan por definir. Todo tiene su coincidencia matemática con las restricciones geométricas. ¿Y qué pasa cuando el solver te dice que te faltan grados de libertad? Pues simplemente significa que todavía hay formas que la geometría puede moverse. En este caso, como en el caso que hemos visto del triángulo, podíamos ver que podíamos trasladarlo y podíamos rotarlo. En el caso del FreeCAD, entender los grados de libertad es muy importante porque te hace que tus dibujos sean totalmente restringidos y paramétricamente correctos. Bueno, podemos observar también los tipos de restricciones y aquí tenemos que el punto con las aspas significan las restricciones de coincidencia, las que están como de longitud las tienes inclinadas según el tipo de restricción, podría ser vertical, horizontal o inclinada. Aquí tenemos que el signo igual que significa que tenemos un parámetro que es igual. Y aquí las horizontales se ven como una línea recta. Y aquí estas son dos constricciones de longitud que las tenemos a los dos ejes. ¿Vale? Hay alguna más, pero bueno, que básicamente casi todas son estas. Serían las que tenemos aquí, que son de paralelas.
las de tangente y las que son de simetría. ¿De acuerdo? También tendremos alguna restricción que podemos hacer restricciones de ángulo, ¿vale? Y así que yo recuerde, no hay más restricciones. Bueno, pues lo dejaremos aquí y si te ha gustado darme un like y, o darme un sígueme o suscríbete y gracias por seguirme.